Capítulo 7. De escena a pantalla del arte. Este capítulo comienza con una cita que es la siguiente. La anomía es, pues, en nuestras sociedades, un factor regular y específico de los suicidios. Es una de las fuentes de que se alimenta su frecuencia anual. El suicidio anómico se distingue en que no depende de la manera como los individuos se unen a la sociedad, sino de la forma en que ella los reglamenta. Émile Durkheim. Este fragmento de texto está tomado del libro de Émile Durkheim, El suicidio, en este caso de la editorial Akal, publicado en Madrid, España, en el año 2012. Hasta aquí entonces la cita con que da inicio este capítulo. Hay una escena del arte que se vio fuertemente atravesada por la medida de lo posible, la exposición de domésticos de Carlota Reina y Candelaria Aguado. En una casi inesperada, aunque tantísimas veces predicha, daga virtual digital de nueva articulación entre arte, necesidad de artista, curaduría, espectadores e incluso teoristas, las redes sociales mostraron como decretos en artes esta muestra que en directo presentó en sala objetos originales y documentos que legitimaban de muchas maneras un proceso de obrar que ocurría tradicionalmente ahí de forma disciplinar. Se constituyeron así todo tipo de publicaciones al respecto, reproducciones mediales acerca de lo que se hubo de ver en vivo y que se posteó, que se compartió como historia y que se comentó a modo de crónica, entre mucho más. Por decenas hubo de estos registros de prosumidores de todo tipo acerca de domésticos, a través de la medida de lo posible, durante los 2 meses que duró expuesta la muestra en sala. Registros que, como entidades acrónicas entre producción y consumo del objeto de arte, en este caso acerca de la vida expuesta de 2 artistas, captaron y reprodujeron para las pantallas entornos de pensamiento sobre arte-vida, vida-arte, que fueron verificándose como tal en el reflejo de una industria automática de continuidad y secuencia algebraica de objetos sociales en mercados culturales. La pantalla nos mostró imágenes de domésticos compuestas de lo que había en el espacio de muestra y lo que miraron quienes registraron y publicaron al respecto. Lo que vimos finalmente abrió paso libre, por nueva costumbre, a un reflejo crítico inmediato, de comentarista instintivo, que terminó de generar la superficie pulida y brillante de domésticos, donde ahora resulta proverbialmente ordenador nuestro inconsciente. Se trata del lapso se trata del lapso arte de la escena a la pantalla, eso que tantas veces también nos vinieron diciendo sucedería. El arte, que se sabía existente solo en la experiencia en sala y en sus registros autorizados de calidad editorial empresarial de autoría, se transformó ahora en una imagen vehículo pasiva que se activa en nuestra vida cuando la hacemos parte de nuestra cotidianeidad de cotilleo y chisme en su existencia retrato. Un ello que soy yo en la definición que provoca y que críticamente acepto, gustando e incluso que legitimo comentando en la pantalla por donde pasa la realidad del mundo. El arte tendrá por ahora una proporción semejante a su experiencia en sala en estas pantallas, pero la brillantez casi idéntica de la imaginería de estos vidrios produce una nueva significación en ese externo, en ese afuera que finalmente es lo que posibilita el lenguaje del adentro, de adentro del objeto disciplinar discursivo complejo. El arte, así expuesto, así consumido, así legitimado, existe en el estar de muchos que tal vez antes del uso habitual cotidiano de las pantallas en nuestras vidas, no hubieran ido jamás a una exposición de arte en sala. Esto amplía nuestra experiencia canónica del arte tradicional contemporáneo de lo cotidiano, ese de lograr a partir del arte-vida del artista expuesto costumbristamente, y lo amplía a la cotidianeidad y a la vida de otros en general.
Un arte que, como en cierta manera sucedía con los catálogos de arte en algún tiempo reciente, lo aprendemos mientras comemos, mientras trabajamos, mientras despertamos, en el baño, en el auto con el semáforo en rojo, en la cola del banco, o mientras rezamos, mientras tejemos, mientras amamos, etc. Hoy, aunque aún nos resistamos, la pantalla propone, y realmente así en gran parte ya se experimenta, que lo que pasa por fuera de ella es igual cuando se muestra ahí adentro. Nos hacemos a la idea de las cosas que vemos en nuestro teléfono, en nuestra computadora, en nuestra tableta, como si fueran la realidad nuestra, porque son reales en la evolucionada virtualidad expandida fuera adentro de los dispositivos electrónicos inteligentes que permiten nuestra existencia virtual en las redes sociales. Una muestra en sala, una obra en sala, tienen la posibilidad de ser lo mismo en una pantalla, siendo diferentes. Situación que pasa con cualquier otra cosa casi de igual manera, porque, dicho sea de paso, todo lo que existe en el mundo está atravesado hoy por esta misma licuación de problemática. La multiplicación al mayoreo de una muestra de arte en sala a partir de infinitos registros de espectadores que los exponen en sus perfiles de las redes sociales implicó una posibilidad para domésticos en las expresiones pantalla de lo registrado en la medida de lo posible, la muestra en sala, que se dio a expandir abiertamente, aumentando el producto de la escena del arte, en la nueva especulación disciplinal prosumista, la pantalla algorítmica. Lejano pero posible, insisto, en su discurrida producción y exposición académico estereotipada, Domésticos logró establecerse muy posiblemente como de esos nuevos faros que en las redes sociales prosumercadean arte más allá de los sistemas tradicionales de creación, despliegue, certificación, compartición y reparto. Comercio, inventario, compilación inferida y guarda derivada a tasa cero de capitales culturales autorales, etc. Como una especie de lente infiltrada que refleja protagónicos centrales en otros diferidos de la vieja costumbre del original reproducido mecánicamente y de su instituida también terminación de la obra por parte del espectador, la medida de lo posible acerca encubierto el arte en imperceptibles datos como despliegues potencialmente inmensos en gestos de acuerdo a cómo se produzca la obra por fuera de la pantalla, al otro lado del circuito de los nuevos hábitos socioculturales del mundo virtual biológico. Los registradores y los que visionan esos registros y los que comparten de modo social media esas vistas críticos selectivas son los verdaderos autores ahora del arte. Arte hecho con presumisión a objetos disciplinares y similares, que como elenco de componentes que se neutralizan por la pantalla ecuánime, posibilitan arte nuevamente según se quiera verter a través de un brillo de experiencia outlet ese sentido. Domésticos se preproduce como arte posible en el seno de un estadio de inseguridades personales de dos seres humanos, las artistas, que quieren superar una serie de situaciones pseudotraumáticas de sus vidas, situaciones relativas a ser mujeres formadas profesionistas que, al haberse casado y tenido hijos, debieron dejar sus aspiraciones de carrera en relación a los límites que impuso ese estilo de vida tradicional de familia, modelo que no hace posible cumplir, por lo general, con un plan exigido de carrera en el arte actual. Todas heridas íntimas, personales, individuales, que trabajaron a partir de encontrar la solución al problema, relavando autorreferencialmente sus realidades, de manera conjunta a través de las herramientas disciplinales contemporáneas y en clave de obrar. Posibilidad que les permitió superar reparativamente su aquejo y proyectarse así sistemáticamente, exponiendo esta anuencia transformada en obras como un proceso de imposibilidades que se cumplieron posibles
al ser expuestas como tales en referencia a todo aquello que asimismo sucede en la vida. Un proceso de sanación personal en nombre del arte que termina siendo un producto fenomenal de arte en términos de mercados disciplinales hiper apurados por la capitalización bursátil de contenidos, para lo cual los mercados no solo juegan con la disciplinariedad en torno a la diferencia actual evolutiva de escena del arte a pantalla del arte, sino que en la pantalla establecen la real existencia del arte en un proceso donde se define qué es el arte y qué no lo es. Poscontemporáneamente, claro, con los objetivos planteados de esta manera en negociación prosumitiva. Las escenas del arte, con sus escenarios, protagonistas, reparto y cástines, legitimaban obras y obrales de artistas como arte de un modo post-académico contemporáneo en relación a la mercadotecnia pre-redes sociales del momento. Luego de la aparición medial rupturista de las social medias masivas, lo que es arte y lo que no es arte se empezó a buscar en una definición que termina, por ahora, orándose de este modo. Es arte lo que se produce como tal, se expone como tal, se legitima como tal y se determina en la pantalla de una multitud prosumidora como tal. Se define, además, el arte, hoy entonces, más allá de por lo disciplinal canónico, en la marcación de tendencias de un número de gente común no asidua al mundo del arte relativo a las salas de muestras y a los espacios de exposición de élite instituida, que terminan prosumiéndolo con las mismas posibilidades a la mano que los especialistas, y que lo que producen consumiendo en nuestras pantallas es arte de tales actividades mediales, determinando lateralmente de lo virtual a una intención histórica a lo real en los mercados cotidianos habituales de blanqueo usual. La escena del arte se terminó entonces con la aparición de esta posverdad. Ahora se trata al arte de una manera en legitimidad común de mampara negocio. Esto es lo que da carácter esencial a nuestra actualidad posthumana en torno a nuestra disciplina, la negociación de sentido. Estamos ante la evidencia de que cualquier puesto académico de definición sistemática no puede ya, ante la posibilidad de algo como todo lo que indica sobre el arte nuevo, la actualidad de ser arte, definir lo que es arte, el arte es o no es. Hay que negociar esto sin imponer direcciones de significación taxativa sobre el proceso de evolución y sus procedimientos, sino buscando, en diálogo francamente abierto con quienes considerábamos inexpertos, la viabilidad del arte en ellos corporativo, de existir o no el arte entre tantos más. Esta operatoria genera así, a los artistas, estrategas ya no solo de un mercado regular de legitimidades académicos parroquiales, sino, además, nos exige expandirnos para luego transferirnos a una popularización del juicio estético, poético, técnico, histórico y político disciplinal, absolutamente heterodoxa para la definición de nuestro trabajo dentro o fuera de los márgenes de conformidad crítica. Debemos ir desde lo ingénito de la nueva profesión sobre estas imposiciones de época para crear de nuevo en lo posible disponible. Lo que cambió, entre tanto, es el grado de presurización con el que vivíamos nuestra profesión. La negociación arte hoy está absolutamente más exigida que en la escena del arte contemporáneo pre-social medias. Ahí todo se daba en una especie de atmósfera controlada de alta calidad y conocimientos previos, regulados ciertos, donde si no se podía, por ejemplo, se suponía. Y se determinaba cualquier suposición como lo definitivo ante la presión de que existiera el arte. Y dábamos esa existencia constantemente como obras, obrares, carreras y personajes de éxito, etc.
a todo un ecosistema disciplinar determinado en verdades evolutivas de la historia regular de la disciplina. El arte se daba como lo cierto posible después de mucho antecedido, del arte pasado en la escena del arte nuevo. Como después de un fuerte temblor, todo esto se debilitó aproximadamente a mitad de la primera década de los 2000, con la aparición de Facebook y Twitter, y cualquier pertrecho posible en ese hábitat de cultura previo empezó a ser monitoreado por innumerables ínfimas maneras del veredicto arte como dato de mercado ante un juicio extremadamente abierto en torno a las corporaciones de capital global y los pluralismos de mercadería posible para generar negocios multinacionales culturales ahora algorítmicos. Carlota Reina y Candelaria Aguado habilitaron en el proceso de Domésticos muchas charlas, investigaciones y estudio al respecto de todo esto. Supieron que lo importante no era solo estar en el mundo del arte, como artistas definiendo lo que hacen como obrar, sino que era igual de fundamental avanzar sobre otros determinantes posthumanos posibles, y en ello se jugaron por diferentes aristas, producto de conjunciones arriesgadas en el cruce atípico de planos de sentido disciplinar tradicional para luego, inmediatamente, operar con las líneas resultantes de esas especulaciones como guías de producción mercadotécnica por donde figurar la fisura según sólidos de una alianza algorítmica entre costura y cicatriz, de una remisión del arte contemporáneo inmediatamente pasado por el postcontemporáneo recientemente naciente. Nos llevan a una función de proceso activo entonces, a quienes no como autores tradicionales replicamos lo que de domésticos sabemos, tratándose esto de una lógica de producción arte casi de videojuego en red. Nos hacen prosumidores de un ajeno con limitaciones determinadas en las reglas de origen sobre lo propio en ello, aunque absolutamente abiertas a la recreación común ulterior. Domésticos se genera finalmente así en nuestra pantalla como contenido compartido, nacido en un ámbito de realidad cultural donde entre muchos hacemos arte por dentro del arte y creciéndolo por fuera, atravesando una ínfima parte de su tiempo real histórico, en el establecimiento de su existencia genuina algorítmica actual en torno a una disciplina hace tiempo expandida, luego aumentada, hoy en un nuevo desarrollo de características referidas al acreciento de fundamentos base para negocios de capital virtual. El arte que se establece hipotéticamente vivo en los proyectos de estas artistas, pareciendo vivo en las pantallas de nosotros, la gente, y por fuera de nuestras cajitas acrílicas, metálicas, llenas de materiales contaminantes de todo tipo y de cristal líquido inteligente, propone la existencia que se nutre de la imagen vida electrónica para que nos transformemos en torno a este nuevo mundo donde existimos en virtualidad. Antes de la post-historia del mundo, la realidad de las redes sociales, por ejemplo, se veía en un perfil cualquiera influida por lo que pasaba por fuera de la pantalla. Un antecedente de esto es lo que pasaba en la red Fotolog, antes de Facebook. Hoy eso es a la inversa. Nos identificamos, actuamos fuera de la pantalla en lo que entendíamos como la realidad, absolutamente influidos ahora, presionados y determinados por nuestros perfiles en las redes sociales. Y el arte se colocó a disposición de eso, de todo esto como nuevo campo de establecimiento del universo post-paradigmático. Abro un paréntesis porque aquí, cuando habla de la red Fotolog, hay una llamada al pie que voy a leer a continuación. Fotolog fue una red social primitiva que funcionaba como bitácora fotográfica, donde los participantes podían subir una foto asociada a un día concreto, solo publicando entonces una imagen diaria. Se trató de una de las primeras social web
abiertas al público en general, donde era posible tener, a partir de un perfil de usuario, grupos de amigos y demás muy similares a lo que después siguió ocurriendo en Facebook, por ejemplo, red social que apareció aproximadamente a nivel masivo en el 2007, acabando con el uso popular de Fotolog. Esto es nota del autor. Domésticos busca así la vida en el arte vida, que propone imagen vida para el humano según su imagen en el vidrio de la pantalla. Soy lo que se ve transverso distante, lo mismo, lo idéntico. Nuestra identidad se da, de este modo, unidireccional anterior al presente en un precepto de realidad en términos de prisa. Prisa como prontitud de lo nuestro, como llegar en el menos tiempo posible a lo preestablecido correspondiente de quienes somos. Así se considera ya normal existir, y el arte trabaja contundentemente sobre alguna de estas cuestiones. El artista, en esta dirección, sigue buscando acomodarse y ser parte de una realidad que se describe entre su autonomía añosa y su heteronimia impredecible, imprecisión que nos impulsa a llegar a nuevos estándares donde acoplar cometidos de resguardo. Hoy, cuando todo lo que en función arte está siendo expuesto en la pantalla, simultáneamente produciéndose, consumiéndose, tecnologizándonos, realidizándonos posthumanamente, el vivo de todo lo que podamos imaginar es política. En las pantallas, la vieja escena del arte se puede transformar en un plan subversivo posible a ser un modo de entretenimiento virtual que resulte en la liberación del ser humano electrónico, de la máquina positrónica de razón, pensamiento, memoria y libre albedrío algorítmico. El arte, así como algo más de lo que potencialmente no suma a la muerte supervivida de los zombies holográficos que ya somos, puede determinarse por dentro objeto crítico posible de generar alternativas. ¿Es del arte lo especular posible como objeto realmente sensor en esa dirección presumida? Ya lo sabremos. Pero mientras, un proyecto como Domésticos, una muestra como La medida de lo posible, un libro como el libro de las oraciones y unas artistas como Carlota Reina y Candelaria Aguado, aparecen prosumiendo arte con una fuerte tradición crítica histórica que busca apropiarse las nuevas interferencias sobre la vida del humano en la Tierra, asumiendo desafíos disciplinales concretos en la evidente vigilia sobre la evolución extrema de todo lo que conocemos. En la pantalla, la espectacularidad es el verbo. La pantalla muestra todo lo que el arte es, que los artistas presumimos y que aún definimos objeto. Como definición ojo, un transmisor a nuestro cerebro prontamente modélico preneuronal electrónico positrónico ya, que como autorizado de dominio nos empieza a figurar todo como entidades provocadas ideología, de influencia a partir de la visión en la pantalla. Es ese nuevo sentido que va al pensamiento del arte como definición de registro en cuadro de lo que sucede en la constitución locativa a lo real incierto. La realidad es lo que pasa mientras producimos consumiendo, indistintamente todo esto.